olvidó a Dios. Al final de su camino, olvidó el Dios que provee y el Dios que sana. ¿Usted escuchó eso? El Dios que te sana. Comenzamos a leer la palabra como Dios me la dio. Segunda de Crónicas, capítulo 16, 11. Repito, para todo aquel que lo quiera buscar. Segunda de Crónicas 16, 11. Aleluya. Amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y los sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfume diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, que hicieron un gran fuego en su nombre. Voy a hacer un paréntesis aquí, seguimos leyendo. Iglesia, nunca es que ser amado ir a la ciencia ni ir a los médicos. Dios sabe lo que hace. Pero no podemos poner los primeros que a Dios. Por eso que dice que donde está tu tesoro, ¿verdad? Te voy a leer Segunda de Crónicas 15 y 16. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, y Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seráis hallado de vosotros, mas si les dejaréis, él también os dejará. Santo. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, le buscaron a él y fue hallado de ellos. Usted está escuchando, ¿verdad? En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entra ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de la tierra. Y gente que destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y las ciudades en que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Cómo está tu altar? El altar de tu corazón delante de Dios. ¿Cómo está tu altar? Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los faraones de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que había traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solamente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con voz de júbilo y al son de trompeta y bocina. Todos los de Judá alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y toda su voluntad lo buscaban, y
y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Hoy día tú estás aquí sentado, pero cuando llegue la calamidad, llegue la enfermedad y llegue la tribulación, no te puedes olvidar que Jehová existe. Y a una Maaca, madre del rey de Asa, él mismo le depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, por lugares altos eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Le voy a volver a leer esto para que usted no lo olvide. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilio. Y no hubo más guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. Voy a decir esto como Dios lo pone en mi verdad. A veces nosotros en nuestras casas tenemos que buscar si hay algo que esté puesto en nuestras paredes o en lugares que no sean del agrado de Dios. Algún símbolo. Mire, Dios me lleva leyendo unos libros proféticos bien fuertes. Sobre todo aquello que puede ser una deidad y está oculto en tu casa. Pero como no hay revelación, aún no lo sabes. No lo sabes. Y cada vez que yo entro a una casa, le digo, muéstrame, Jehová. Muéstrame que yo he de hablar. Yo he de hablar porque no callaré, porque su salvación sobre mí demanda. Leemos el capítulo 16, dice, alianza de Asa con Obed-Abad. En el año 36 del reinado de Asa, subió Asa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Roma, pero no para salir y entrar ningún rey a Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata, el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí enviado plata y oro para que vengas y hagas la alianza que tienes con Asa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Bet-Abad con el rey de Asa, y envió los capitanes de los ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Tan, Abelamit y las ciudades aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Asa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y llevaron de Rama la piedra y madera con que más se edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Y en aquel tiempo vino el vidente Jabín a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, en aquello que no es de Dios, Shekatamakia. No te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, los líbanos, no era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová. Y Él los entregó en tu mano. Siempre que clamamos a Dios, cuando venga alguien en guerra contra nosotros, vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar. Y aquel que te haga la guerra, tú vas a volver a orar. Porque siempre que estés en Dios, escucha, siempre que estés en Dios, Él te dará la victoria. Y dice, porque los ojos de Jehová contemplaban toda la tierra. Porque los ojos de Jehová contemplaban toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y le echó en la cárcel, porque se encalorizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Poderoso Dios. Miren,
Yo quiero que usted entienda que nosotros los seres humanos, ¿verdad? Ninguno somos perfectos. Pero que Dios nos sana, que Dios nos restaura, que el don de sanidad que Dios pone en muchos ministros es para que usted lo use. Que si usted tiene un espíritu, se lo reprenda de cáncer, un dolor de cabeza, si usted tiene esclerosis múltiple, o alguna enfermedad, Dios sana. Le voy a comenzar con un testimonio. Yo tenía mucha fiebre, pero mucha fiebre. Raramente yo me enfermo, a mí no me pasa, realmente casi yo no me enfermo. Y recordé la palabra como la suegra. Así me dijo Dios, como la suegra. Eso es verdad, la suegra de Pablo, si no me equivoco. Y me toqué mi frente. Y le dije, te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Un minuto más. Yo te digo que ni un minuto. La fiebre que yo estaba viviendo, pidiendo fiebre, se me fue. Porque le creí a Dios y le creí a su palabra. Porque los mismos dones que operaban en el pasado operan hoy. Pero tenemos que reclamarlos. Porque Dios sana. Te voy a dar otro corto testimonio. Catalina es una sobrina, la hija de una sobrinita mía, ¿verdad? Según la ciencia, Catalina nació con síndrome Down, pero la ciencia dijo que no caminaría, que no hablaría. Y Dios me llevó allá a Guadalajara, lo recuerdo ya como hoy noche. Y oramos por esa niña, porque los dones están en nosotros, los hijos de Dios. Y hoy día esa niña camina, esa niña habla para la gloria de Dios. Pero tenemos que poner en acción lo que Dios nos dio. Poderoso Jesús. Vamos a leer en Marcos. Te adoramos, Rey. Marcos capítulo 5, si no me equivoco. Poderoso Rey. Permítame un segundo, estamos en vivo. Te adoramos, Dios. Poderoso del Rey, poderoso. Poderoso de Dios. 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó, te adoró Dios, lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Digo yo, tomó a los que tenían fe. Poderoso Dios. No todo el mundo que te rodea tiene fe. No todo el mundo tiene fe. Y el corazón lo pesa solo Dios. Te adoramos, Rey. Y entró donde estaba la niña, y tomándolo de la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se diese de comer. La palabra Talita cumi aparece 2 veces en la Biblia, pero es una palabra poderosa. Por eso tú escuchas a mucha gente decir, tu ministerio, Talita cumi, tu iglesia, Talita cumi. Es como decir, levántate,
que la gloria de Dios llegó, que Jesucristo llegó. Que aquello que estaba muerto, Eva Shekeya, revive en el nombre poderoso de Jesús. Eva Shakatarabakendara Basaya. Hechos capítulo 9, versículo 36. Dorcas es resucitada. Poderoso Dios, te adoramos, Rey. Aquí es donde la palabra por segunda vez, que mucha gente no lo sabe, la Biblia dice por segunda vez, Talita Cumi. Dice, había entonces el joven una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras en limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo de Pedro, estaban allí y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodeaban toda la viuda, llorando y mostrando las túnicas y las vestiduras que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Nuevamente sacan a todos. ¿Por qué sacan a todos? Porque sacan a todos y dejan solo una minoría. ¿Por qué? ¿Acaso la incredulidad del resto no iba a poder permitir el milagro? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Y eso pasa más de 2 veces en la Biblia. Saca la gran multitud y solo se quedan unos pocos. Te adoramos, Dios. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro se puso de rodillas y oró. O sea que Pedro buscó primero ¿a quién? A Cristo. Pedro buscó primero ¿a quién? A Dios. Y volviéndose él al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos al ver a Pedro y se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Escuchó esto? Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Poderoso Dios, te adoramos, Rey. Por segunda vez, a mí me da fiebre. La misma semana. Yo sabía que algo en mi cuerpo, ¿verdad?, no estaba bien, algo no marchaba bien. Y luego Dios esta vez me llevó a las Escrituras, recordándome que Él es el Dios que me sana. Y hice exactamente la misma oración. Te reprendo fiebre en el nombre poderoso de Jesús. Y la fiebre se fue, por esta vez se fue instantánea. Te estoy contando mi testimonio, lo que yo viví, lo que yo estoy viviendo. Al Dios que me sana, llama. El Dios que me sana. Pasaron unos meses largos. Yo no sé decirte cuántos meses. Pero por tercera vez me vuelve a dar fiebre. Y me quebranté. Como persona yo me quebranté. Pues persona en mi casa. Mi único remedio es ¿qué? ¿Verdad? En la humanidad. Pero yo seguía susurrándome: reprende la fiebre. Repréndela. Y hasta el sol de hoy no me ha vuelto a dar fiebre, gracias a Dios. Pero tenemos que creer. Más allá
más allá de lo natural. No es que la ciencia es mala, nunca lo será. Nunca lo será. Dios sabe lo que hace, Dios no se equivoca. Pero nuestra primera alternativa tiene que ser Dios. Nuestra segunda alternativa tiene que ser Dios. Nuestra tercera alternativa tiene que ser Dios. Que nuestra fe no se quebrante por nada. Que nuestra fe en ningún momento decaiga. Aquí donde usted me ve, yo sigo pasando situaciones de salud, pero creyéndolo a Dios, que me dijo que mi corazón se sana. Que mi corazón se sana. Viva Jesús. Te voy a contar otro testimonio, porque tal vez alguien necesita saber y entender que no solo es para mi cuerpo, no solo es para mí. Cuando tú pones las manos sobre una persona que le cree a Dios, porque acuérdate que la fe también es encontrada, ¿verdad? Nosotros podemos tener toda la fe del mundo, pero el que lo recibe, el que va a recibir el milagro, ¿tiene fe? El que va a recibir el milagro, ¿tiene fe? Nosotros vamos con todo en el nombre poderoso de Jesús. No sé si lo había contado alguna vez, pero pues si lo había contado, amén. Si no, se lo vuelvo a contar. Antes, hace muchos años atrás, yo era gerencial, trabajaba en church y me fui salir 2 horas antes de mi trabajo. Un policía en la carretera, un carro lo había golpeado y él estaba debajo del carro pinchado por la motora. Y eso yo nunca lo voy a olvidar en mi vida, porque yo solo escucho la voz de Dios que me dice: detente y ora. ¿Qué yo voy a hacer como ungida? Detenerme y orar, no se más nada. Detenerme y orar. Habían varios policías rodeándolo, tapándole la cara porque solo estaba dando a él en la cara. Y le dije: yo solo quiero orar por él. Así es. Pero que voy a orar, el milagro lo hace Dios, ¿verdad? Y ungí a aquel hombre, le ungí los pies. Tenía el pie así soplado, yo digo siempre como un jamón, yo en mi dialecto humano, como un jamón. Y 2 semanas después, ese hombre fue a church a buscarme, diciéndome que la oración de fe le había salvado la pierna, que estaba para perderse. Una oración de fe. No tenga miedo a orar por nadie. No tenga miedo, que Dios respalda. El Dios que te llamó te respalda. No te va a dejar, no te va a abandonar. Siempre y cuando tú creas, cuando Dios te hace un llamado, corra tras ese llamado. No importa si pasan los días, si pasan los años, la palabra de Dios nunca muere, nunca pasa de moda, nunca caduca. La palabra de Dios permanece para siempre. Vive Jesús. Culmino con esta predica. En Marcos capítulo 6. Poderoso Dios. Mire esto. El título de esto es Jesús en Nazaret. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Y que les daba, y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes.
Pero mire la parte más triste. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Me escuchó? Jesús. No te estamos hablando que era Dori la que estaba allí. Era Jesús. Y salvó, que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor. Y estaba asombrado de la falta de fe de la iglesia. Y estaba asombrado de la duda que el enemigo te siembra cuando Dios te dice que te va a sanar. Era Jesús. Más humilde que ese nadie. Más grande que Cristo nadie. Y aún así no dejaba de asombrarle a un pueblo que estaba mega evangelizado. Porque allí estaban los discípulos, allí estaba Cristo. Ellos veían los milagros. Usted y yo creemos por fe, pero ellos estaban allí. Usted y yo creemos por fe. Por una fe inquebrantable que desde niño, desde joven, porque alguien nos predicó, porque alguien nos llevó el evangelio, porque mamá desde niño, papá desde niño nos llevó y nos trajo a la iglesia. En mi caso fue así. En mi caso, mi papá y mi mamá nos llevaban a la iglesia desde chiquito y allí estuvimos. Allí cogimos escuela bíblica y allí aprendimos del evangelio. Pero hay otros que un amigo le habla. Hay otros que un compañero de trabajo le habla. Usted sabe que para evangelizar usted no necesita saber tanto de Biblia. Usted solamente necesita decirle que Cristo le ama, que Cristo es real. Con un corto testimonio, sea de sanidad, sea de finanzas, de algún tipo de provisión. Pero la gente necesita escuchar que Cristo sana. Hay mucha gente padeciendo de alguna enfermedad y nosotros a veces con cobardía para orar. Nosotros tenemos que como iglesia soltar ese miedo que Dios se encarga. Dios se encarga. Y lo ordenamos al cuerpo en el nombre de Jesucristo. Pulmones, riñones. Iglesia, a veces tenemos que aprender, y se lo voy a decir a todos, con toda la autoridad del cielo. Nosotros tenemos que aprender a orar. Pero ¿sabe cómo? Con inteligencia y sabiduría. Sabiendo a veces dónde está la raíz de un problema y llamarlo por su nombre. Echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Aprender a no hacer oraciones vanas, superficiales, que como dicen por ahí no llegan ni al techo. ¿Has escuchado eso, verdad? Un sinnúmero de veces. Pero tenemos que dejar la dejadez. Tenemos que ser una iglesia que intercede y ora. Porque una iglesia que no intercede se muere. Una iglesia que no muere, que no ora, presa fácil para el enemigo de las almas. Pero nosotros no vamos a hacer esa iglesia. Nosotros necesitamos que tanto yo como todos ustedes lleguemos a la iglesia y comencemos intercesión para cuando el que entre por ahí, o embriagado, o enfermo, o en algún tipo de sustancia, en lo que sea, sin miedo, ¿verdad? Con sabiduría, ¿verdad? Pedirle siempre discernimiento, porque la palabra bien clara dice que no seamos rápidos en poner la mano, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios siempre le va a dar discernimiento a quien sí, a quien no. Y ore sin cesar, que Dios escuche. Padre, he predicado tu palabra, tal y cual me la has dado. Gracias, Padre Santo, porque en nuestra vida, en nuestro ministerio, es como tu palabra, Talita Kum. Levántate, iglesia. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Que todos sepan que Cristo es Dios
y que fuera de Él no hay. Si alguien no